Everyone. Welcome to the Friday weekly update for the North Carolina Child Advocacy Network. Bienvenidos a la actualización de la legislación. Yo soy Adam Sotak y soy el director encargado de participación comunitaria. Voy a presentar a mis presentadores en un momento, pero antes de eso, quiero hacer un anuncio muy rápido. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Voy a presentar a los presentadores, pero esta sesión es completamente bilingüe en inglés y en español. Tenemos un intérprete con nosotros. Todos deben elegir el canal de español o inglés. Si no escoges un audio, no puedes escuchar a los presentadores. Para escucharlo, busquen la imagen del globo y la palabra interpretación al lado derecho de la pantalla. Elijan español e inglés. Si eligen el canal de español, escuchen a los intérpretes hablando en español y también a los presentadores en inglés en un volumen bajito. Presentadores, por favor, hablen despacio y claro y tomen pausas mientras hablan para que el trabajo de los intérpretes sea más fácil. Esto es para todos. Tenemos bastante participantes, entonces todos los canales van a estar en silencio para preservar el volumen, pero para hacer las preguntas en cualquier momento durante la presentación, escriban su nombre en la parte de la pantalla, en la chat. Esto para comentarios generales o comunicar con el moderador. Esta sesión está siendo grabada y el video va a estar disponible en inglés y español. Te vamos a mandar un correo cuando todas las sesiones grabadas estén disponibles. Y con eso quiero presentarles a Murtado para que dé estas direcciones. Thank you, Adam. And first of all, I would like to thank the organizers of this event for their commitment to language justice and creating multilingual spaces. Primero que nada, queremos agradecer a los organizadores de este evento por su compromiso a la justicia del lenguaje y a la creación de estos espacios bilingües. Si usted se unió a esta llamada, por favor vaya a la parte inferior de la pantalla y haga clic en el botón que parece un mundo, elija español para que pueda participar y escuchar en español. Si usted nos está conectando desde una computadora, pero desde un teléfono celular inteligente o una tableta, en la parte, haga clic en la pantalla, vaya a la parte inferior de su pantalla donde dice más, elija interpretación del lenguaje y elija el canal de español y después ponga terminar para activar esta función. Muchísimas gracias. Cualquier consulta, por favor, utilice el chat. Back to you, Adam. Thank you very much. Thank you very much, Murtado, as always. So our agenda here is in front of us, and I'm really excited Estoy muy emocionado de escuchar de Vicky para su proyecto de que nuestros niños cuentan. Para las tarjetas del 2022 salieron. Yo sé que muchos de ustedes ya accedieron para mirar, están aquí para mirar. Y también vamos a tener una actualización de nuestra directora de política, Tiffany. Sabemos que nuestra sesión, la legislación va a seguir más adelante y luego vamos a tener algunas cosas que tenemos por venir y cualquier anuncio para ustedes también. Entonces estoy a punto de ponerlo, pero solo por un segundo quisiera decir, hay un día que, es un día que me pesa en la mente. Hoy estaba pensando como hace 30 años fue la decisión de Rodney King. Yo era mi último año de la universidad en Salisbury. Entonces es un tiempo en el cual fue muy doloroso de muchas maneras para muchas personas, pero yo empecé a reflexionar de a dónde vamos, ¿no? En estos últimos años y cómo están las cosas progresando. Entonces, es algo que ha estado en mi corazón, en mi mente. Entonces, también un día interesante porque hoy fue el día lunes del moral, ¿no? Entonces, reflexionar en este tipo de dualidad en estos lugares a medida que nos reunimos hoy
puntos y por supuesto esta información y datos que Vicky va a compartir es algo que todos podemos utilizar para el poder de hacer los cambios que queremos hacer. Entonces, sin más demoras, voy a darle la palabra a Vicky Thanks, Adam, and Krabs. thank you all so much for having me. Gracias, I'm really Aram, looking y forward to this. gracias a I todos por met compartir. Richard and I met Estamos you all muy virtually. felices de estar aquí Also, reunidos recently, virtualmente. Voy a compartir mi great. pantalla. So as Fantástico. mentioned, we're going to be Como taking an mencionó overview Aram, of vamos a the dar most un recent repaso county data card de release that we released last week. información So del it's a really condado que exciting soltamos weekend esta for semana. Es all un of us who like fin de data semana muy and want to interesante really porque step this todos into los que our nos gustan los datos community and vamos a be estar used felices de ver esto by salir y communities ser and utilizados por residents las like yourselves. And so we've been comunicaciones. talking about Entonces, lo a que few fue of the ways emocionante de este that, año as many of you es know, que, como our data muchos de sources ustedes often tend saben, to be nuestras delayed by 1 or 2 fuentes years. siempre se So demoran due to 1 o 2 work años that debido a la went into cantidad de collecting data trabajo and que estuvo analyzing en it every year. recopilación y And analizarlas so todos los años. our most current data is Entonces, data nuestros from, datos just más over 2 years actualizados son de prior. And so 1 o this 2 year, for años the first time, antes. we were Este able to año, por la have primera vez, data from pudimos tener last year acceso a los compared with datos del current data primer año sources, de la and pandemia be de able to diferentes talk and fuentes think about y what poder came hablar y from the pensar pandemic in el those early days of the impacto que pandemic. tuvo And la specifically pandemia, los for días the principales de relief la policies pandemia y and the también relief de las policies that we saw last year. políticas de alivio que And vimos so en as a el part of primer this año. release, just Entonces, as a como parte reminder, de esto, como un last year we recordatorio, actually for the el first año time started pasado, por la primera providing vez, data pudimos disaggregated by empezar ethnicity and datos community desagregados por raza y for the etnicidad a niveles county del state media condado dashboard al that we created through tablero Tableau. And interactivo so que this creamos a year we través have de Tableau. updated that Entonces, este dashboard día and have added hemos now actualizado filters este so that you tablero y can hemos see the añadido un data that we nuevo filtro released para last que year. ustedes puedan And ver going forward, you los will need to be datos que adding things to vieron that y dashboard vamos so a that you can añadir compare data datos a across este years. tablero para que lo And a puedan little bit comparar more, we alrededor de did los años. see Yo quiero dejarles saber some small changes que to some of vimos the data algunos sources that cambios we released this pequeños, year. algunos de las And that's fuentes simply de because of datos the para este impact of año, the pandemic. simplemente por el One impacto thing that de you la might have noticed that pandemia. we released Una some de of the las data from this cosas que year a little bit later vemos than lo usual hicimos un just poco because of después, the ah, impact of the pero fue pandemic por el on data impacto que collection. tuvo Since la this data really in pandemia particular, which is en a big data source for a lot of la people, recolección. shut down Entonces, its esto, processes in este the first half of programa apagó 2020, en la primera parte they del weren't going around 2020. following up Ellos door to door estaban with yendo folks, diciendo and puerta so a it's really puerta con las difficult to pull personas, together entonces fue its muy total difícil data. And recopilar another estos resource that we datos. Entonces, share el in otro this release recurso que are cool, compartimos downloadable, es printable PDF data cards las from the tarjetas state de data card that datos you all can de PDF have using descargables que in ustedes person pueden and work utilizar with en decision su makers. trabajo de And so we're defensa. excited for you all to Entonces, estamos access these felices de que resources. ustedes tengan este So tipo de I want to recursos a talk la a little mano. bit about some of the data Quiero highlights hablarles de algunos that de we los saw. puntos And importantes before que I jump vimos, de los into datos those, I wanted destacados, to pero antes de que highlight, hablamos de there's eso, been a quiero lot that's hablar happened these de past que ha 2 years. habido mucho And que I ha think it's pasado good to estos años y yo creo que es um, bueno provide a baseline of dar what are the como key una policies that we're base de cuáles talking son las about políticas when we claves look at que the estamos impact of hablando cuando children and miramos families. el impacto que And so tuvieron we en know niños y that familias. Entonces thanks to sabemos timely que federal and las state response during cosas, 2020, our respuestas country saw its federales, most estatales, recession de on nuestro país vio record. la recesión And we know that más these key policies importante help en protect récord. the Sabemos que worst estas impacts políticas of the clave pandemic, protegen a los everything niños de from los direct impactos de cash las payments promesas. for low and middle Todo income desde families through estos stimulus and pagos en relief monies efectivo a las like familias de bajos y SNAP medianos ingresos a través de cheques de 21, estímulo del to 20 y el increased food 2021 assistance al aumento benefits de las for programs prestaciones like de SNAP, asistencia alimentaria para programas como uninterrupted SNAP, health insurance coverage for cobertura de people seguro enrolled in médico Medicaid, interrumpida para los and inscritos en increased Medicaid, rent-to-own un assistance, aumento de as las well as an ayudas al eviction alquiler, moratorium al to igual que una prevent moratoria de foreclosure. desahucio que And these are protegió a some of the key muchas familias de policies that we quedarse sin saw, hogar. Estas son algunas that de las were políticas que used in those vimos first 2 que se years to help utilizaron en relieve los primeros families. años para ayudar a And las so familias. studying the data from the first year of the Entonces, pandemic, así que estudiando some los of our datos del takeaways primer that año we de want la to pandemia, share. tenemos nuestras One, primeras we feel that we conclusiones. have the tools La to make primera, progress. tenemos Now we claramente las know herramientas para based luchar on the contra data la that we have, pobreza y we know funcionan, ya that lo the policies sabemos. I've shared Las really help políticas de la address época de particularly la vulnerable pandemia families, marcaron una diferencia positiva y estas help encourage políticas, money especialmente la savable expansión through del crédito contributing for fiscal children para and niños. adults, and children's reading Los proficiency niños worsened dramatically during the pandemic,
la capacidad de los niños de leer bajó de acuerdo a la pandemia. Y este punto que quiero hablar mientras que estamos hablando de este indicador, pero no es una sorpresa que la pandemia interrumpió el aprendizaje para los niños. Y ahora la idea es, como ustedes pueden que se acuerdan,
las evaluaciones de matemáticas y las lecturas estatal se cancelaron el primer año. Entonces, lo que tenemos es del 2021, 2020-2021, y vemos pérdidas significativas que ocurrieron. Entonces, la pregunta es para los que toman las decisiones, es cómo desarrollamos planes y designamos inversiones apropiadas en educación pública para que los niños puedan recuperar ese tiempo perdido. Hablamos de la demografía del estado. Sabemos que Carolina del Norte es casa para más de 2 millones y que casi uno de cada tres menos de 6 años, por lo que un tercio de nuestra población infantil muy joven está en un periodo crucial de desarrollo. Sus cuerpos y cerebros continúan a desarrollarse. Vemos de los datos que la mayoría de los niños en nuestro estado son blancos, pero el segundo grupo más numeroso es de los niños negros, seguido por niños hispanos y latinas y los niños indígenas estadounidenses. Esto es relevante porque mientras hablo de estos indicadores, usted podría notar un fuerte aumento, disminución en los datos del condado en cualquier indicador en comparación con los números del estado. Y a veces estas diferencias son impulsadas por las disparidades raciales, así que es importante pensar en la demografía de las áreas específicas mientras miramos los indicadores. En una nota relacionada, una de las cosas que fueron interesadas de los datos del año pasado fue explorar los resultados. ¿Ustedes se acuerdan que hubo el censo del 2020? Parece que fue hace 5 años, pero sí sucedió y los nuevos datos del censo revelan que la población de Carolina del Norte se ha vuelto más diversa racialmente desde el 2010. Y hemos visto que esta diversidad racial fue impulsada en gran medida por los residentes hispano-latinos, multirraciales y asiáticos en Carolina del Norte. Entre nuestros residentes más jóvenes, la población infantil del estado se mantuvo en gran medida igual durante la última década, creciendo apenas 2.600 niños, un aumento del 0.1 desde el 2010. Para información sobre el censo, dejo los enlaces de el blog de NC Child. El primero ofrece una visión general de los cambios demográficos y el segundo fue escrito por nuestra maravillosa becaria de investigación, Laurie Shancher, y analiza el subregistro de niños en el censo y sus implicaciones. Bueno, hablemos de algunos de nuestros indicadores. Yo puse una mesa con las tasas más altas y menores que vi para cada indicador. Entonces, cuando viene la pobreza de los niños, esto es algo que siempre está ahí para nosotros porque es un indicador del bienestar de los niños. Sabemos que los niños que ven en familias significativamente seguras tienen más probabilidad de tener éxito en las escuelas y quedarse así. Antes de la pandemia, 2 de cada 5 eran 44% vivían en estas viviendas de bajos ingresos. En el 2020, el último año para el cual tenemos datos, vimos que esto rebajó de la cantidad de niños que viven en viviendas de bajos ingresos. Son negocios malos porque la mitad de los niños están viniendo en viviendas pobres y no es aceptable, pero esto por lo menos vamos la tendencia en buena dirección y vemos cómo las políticas federales y estatales ayudaron a proteger a los niños de la pandemia durante este primer año. Particularmente cosas como la suspensión, el crédito de impuestos ayudó a reducir a niveles históricos, de acuerdo como los datos que fue reportado por la encuesta. Entonces, esto nos mostró que la pobreza es algo que nos ayuda, entonces no tenemos que aceptarla como algo que no tiene solución. También sabemos por la investigación que los niños que viven en estas viviendas pobres o de bajos ingresos son niños negros o latinos, porque hemos visto los datos y hemos visto las diferentes barreras a oportunidades económicas para familias. Y nosotros sabemos que los niños negros o de color son más propensos a ser relegados a los vecindarios donde hay menos recursos. También los niños menores de 6 años son menos establecidos financieramente y los niños están viviendo en condados rurales. Estamos hablando de niños que son más propensos a vivir en la pobreza que los de condados urbanos por las necesidades básicas que a veces tomamos como
algo por hecho y la dificultad de acceso a las áreas rurales. Usted puede ver que ustedes van a tener todo el tiempo de mirar esto, pero podemos ver que las tendencias que tenemos de la investigación tienen sentido con los datos que estamos viendo. Los condados menos urbanos tienen menor cantidad de pobreza y los rurales están tomando el golpe más fuerte. En cuanto a la inseguridad alimentaria, también rastrea la pobreza de los niños. Es un indicador muy importante porque es cable. A medida que pensamos en los chicos jóvenes de nuestro estado, ese desarrollo cerebral y la salud a largo plazo, realmente unida a la nutrición y apoyo alimentario. Sabemos que la pandemia ha llevado a una demanda más alta de comida y apoyo nutritivo que nosotros vimos en muchos de los condados. Al principio de la pandemia hablábamos de inseguridad alimentaria como resultado de la pérdida de empleo e ingresos masivos, pero ahora todavía seguimos lidiando con el aumento de los precios de los alimentos y del combustible relacionado con el COVID, que probablemente contribuirá a aumentar la inseguridad alimentaria durante el próximo año. No tenemos datos de eso. Una cosa que quiero resaltar es que los datos que estamos incluyendo en las tarjetas de datos del 2022 de este año son del 2019, así que la prepandemia, nuestra fuente de datos, ha sufrido varios retrasos en los datos debidos a la pandemia, pero tienen previsto publicar datos en el 2020, el mes que viene, así que nos hemos librado un poco, pero estamos peleando por publicar una entrada en el blog donde desglosaremos los datos sobre la inseguridad alimentaria y lo compartiremos con ustedes. Pero inclusive en el 2019, uno de cada 5 niños experimentaban inseguridad alimentaria y vimos esto como varía por condados. Vimos que algunos de los condados se concentran en el lado oeste del estado, donde Washington, Terrell, Scotland y Berry están tomando los 5 condados más importantes para inseguridad alimentaria. When it comes to health insurance, we Cuando also tiene que ver con seguro médico, también sabemos que la cobertura es un indicador muy importante para la estabilidad familiar y para el desarrollo saludable de los niños. Y a pesar de las pérdidas de empleos en el 2020, que tiene que ver con la pérdida, la tasa de niños sin seguro médico se mantiene bastante estable en todo el estado, alrededor de 5.3%. Medicaid y otros programas de seguro tienen un papel importante en promover y proteger la salud y la estabilidad financiera para familia. Mencioné más antes la cobertura no interrumpida. Bueno, vimos que esto hizo una diferencia importante para los niños el primer año de la pandemia. Los condados con más se concentran sobre todo en la parte noreste. Más de 10% de los niños no tienen seguros en Higher, Duplet, Nuckenbend counties y almost casi uno de cada 4 no tienen seguro médico y esto es verdaderamente aceptable. A nivel estatal, 12% de los adultos no tienen cobertura de la salud en 2020. En esta nota, para mantener a la gente cubierta, el Congreso ha puesto incentivos muy importantes para los estados de Carolina del Norte que tienen un programa para poder cubrir más de esos adultos. Entonces, la legisladora estatal está ahora considerando la expansión de Medicaid. Estoy seguro que vamos a escuchar en la actualización de Medicaid, pero esto es una herramienta que tenemos que puede ser muy efectiva para bajar las tasas de falta de seguro médico en todo el estado. when it comes to education, Cuando hablamos de studies on who reaches educación, grade level si un better niño than puede others leer provide en el better nivel services correcto de online. tercero es un punto importante del éxito. Los niños que van bien en el tercer grado son más propensos a graduarse la high school, asistir al colegio y les viene en la vida. Sabemos que los padres y las personas están muy preocupados para el aprendizaje a distancias en estos puntajes de lectura. Entonces vemos de los datos la gran cantidad de cambios de los niveles de lectura. Nosotros no brindamos datos del año anterior porque no hubo ninguno y cancelaron las pruebas para ese año estatal. Pero sí sabemos que nosotros miramos los datos de los últimos 2 años para este nivel y también vimos un aumento en la cantidad de niños que no estaban leyendo a nivel
adecuado de tercer grado y esto nos preocupa mucho. Nosotros cuando pensamos en soluciones, cuando pensamos en la pérdida de aprendizaje es algo que tenemos que mirar, pero sabemos que una de las herramientas es preparación escolar, es educación temprana de alta calidad, invertir en estos programas es una herramienta importante que las personas que ejercen las leyes pueden hacer para el aprendizaje más adelante en los años escolares. Finalmente, para concluir, vamos a hablar un poquito de los resultados de los partos. En el 2020, casi 6.1 murieron antes de su primer cumpleaños. Sabemos que el seguro médico es un predictor importante si las personas o no que van a dar o los niños que nacen término completo. También sabemos de los datos que la raza es muy importante para este indicador. Nosotros vemos que por décadas los investigadores han documentado que las tasas de mortalidad infantil en los Estados Unidos comparados con otros países industrializados. Entonces es algo único en nuestros países como mujeres negras. Particularmente están más probabilidades de morir antes. Sabemos que en Carolina del Norte es que las tasas de aumentado en la última década, pero cuando desglosamos los datos vemos que los resultados no son los mismos en los diferentes grupos étnicos. Los niños negros son 2 veces más propensos a morir antes de su primer año comparado con los niños blancos y esto es inaceptable. Entonces sabemos que hay áreas de inquietud y sabemos que cuando desagramos los datos por raza y necesidad que tenemos que buscar soluciones de una manera que ayuden a todos los bebés y a todas las familias para tener unas vidas saludables. Dado que nosotros continuamos viendo esto, una de las cosas que era más difícil de estos datos, en particularmente, aunque las tasas de mortalidad infantil, que estamos hablando de cuidado prenatal, también se empeora de acuerdo al 2020. En el Centro para Estadísticas de Salud dijeron que el número de muertes maternales creció un 14% durante el primer año de la pandemia. Y aunque no mencionaron la pandemia, los expertos dijeron que es natural suponer que cosas como la presión de la pandemia sobre los hospitales y los proveedores de atención médica, más la falta de una vacuna en ese momento puede haber aumentado las barreras que las personas de color ya enfrentaban para acceder a la atención médica. Entonces es un contexto importante cuando pensamos en las tasas de mortalidad. Yo sé que esto fue mucha información para darles, pero espero que todos tomen el tiempo de pasar en nuestra pizarra interactiva. Miren, la enlace está en el chat. Este también es un hipervínculo si quieren mirar el PDF. Como recordatorio, tenemos tarjetas que usted puede bajar e imprimir para conversaciones con sus líderes, líderes comunitarios, personas que toman las decisiones. Y si ustedes todos tienen alguna pregunta, por favor, adelante en español también. Gracias por permitirme compartir estos datos con ustedes. Muchas gracias, Vicky. Aprecio mucho todo el trabajo maravilloso que has hecho y es un recurso muy importante. A donde vemos, este es el paso de datos más importante. Estas tarjetas que se utilizan como recursos. ¿Tenemos alguna pregunta? I have a quick question. Sorry. Yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta, Vicky. Tú hablaste de los puntajes de lectura tercer grado. ¿No recuerda cómo fue la diferencia en cuando hiciste la comparación del 2018 a 2019 a los del 2021? ¿Te acuerdas aproximadamente? Creo que fue uno de los cambios más importantes que vimos en las tarjetas. Sí, un 10%. Entonces, muy significativo. Para el total del estado. No lo saqué por raza y etnicidad. Tendría que mirar a las tarjetas del año pasado, pero para el total del estado fue una caída muy importante que es muy preocupante. Y sí,
todos los otros indicadores solamente vieron cambios marginales, pero para la educación en particular, estamos hablando no solamente de la interrupción del aprendizaje en persona, pero el punto que tiene que ver con salud mental, inseguridad alimentaria, todas esas cosas. Mientras las familias tenían dificultad de conectar recursos, los niños pues tuvieron dificultades de recibir su aprendizaje adecuado. Yeah, thanks. Ok, gracias, muchas gracias, Vicky. Son datos importantes y números muy interesantes, gracias. Entonces, en este momento, quiero pasarle la palabra a Tiffany Gladney, que es nuestra directora de política. Feliz viernes a todos y yo solamente quiero darle muchas felicitaciones a Vicky porque el trabajo que ella hace no es fácil y lo hace con tanta gracia y ánimo. Entonces, un aplauso para Vicky por lo que haces. Muchas gracias y importa mucho. Bueno, entonces, ¿qué está pasando en la legislación? Como ustedes saben, la sesión larga del 2021 terminó hace apenas un mes, literalmente hace un mes, y rompió récords estatales como la sesión más larga en la historia de la Asamblea General. Y están a punto de regresar. La legislación dará el martillo, lo que significa que el comienzo de la sesión corta el 18 de mayo. Como siempre, los mantendremos informados de todos los acontecimientos de la calle Jones a medida que avanza la sesión. Queremos que marquen sus calendarios con las siguientes fechas. 17 de mayo es el día de las elecciones primarias en todo el estado. Mayo 18 es cuando comienza la sesión corta. El 8 de noviembre es el día de las elecciones generales en todo el estado. Entonces, 17, 18 y noviembre 8. Y hemos visto alguna actividad del comité durante los últimos meses en la legislación. Uno de los resultados del presupuesto estatal del 2021 fue la formación del Comité Legislativo Conjunto sobre el Acceso a la Atención Médica y la Pensión de Medicare. El comité se ha reunido un total de 6 veces en el 2022 y una amplia gama de temas y oradores presentaron sus casos de por qué el Estado debe o no debe ampliar Medicaid. Los temas de las reuniones han incluido la facturación médica sorpresa, el impacto que la inspección de Medicaid tendría en las comunidades rurales, el papel de esta salud en el acceso a la atención, así como el certificado de necesidad y la revisión de las leyes del alcance de la práctica, así como las presentaciones de las estrellas invitadas como el ex gobernador de Ohio, John Kasich. Ellos terminaron, el comité concluyó su trabajo a principios de semana, pero todavía tienen que darnos las recomendaciones para que la legislatura los considere. Bueno, el Comité Selecto de la Cámara de Representantes también ha dado una serie de reuniones y que se centra en la reimaginación del sistema escolar del Estado. El Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Planificación Estratégica del Transporte y Soluciones de Financiación a Largo Plazo también se están reuniendo para discutir el futuro de las carreteras y autopistas de Carolina del Norte. Están, bueno, mirando todas las opciones de transporte público y bueno, cosas así. Entonces, si tienen curiosidad de qué comités se reúnen, cuando vayan al calendario de legislativo de ncleg.gov para ver qué comités se reúnen y cuándo. Ahí está toda la información. Bueno, Adam, con eso es todo lo que tengo para ustedes. Te lo regreso. Gracias, Tiffany. Sé que va a ser otra sesión emocionante como siempre. Muy bien. Craig tiene un gato que se le está subiendo a su teclado. Bueno, esto concluye la agenda de hoy. Fun. Queremos hablar de las diferentes cosas por venir, fechas que tienes. Gracias, Tiffany, Vicky, por su presentación. Tenemos muy buenas capacitaciones. Vamos a tratar de construir algunos entrenamientos y reconstrucción. Mayo 6 tenemos un entrenamiento de la Toya Evans, que es
una profesional de relaciones públicas y va a hablarnos de cómo mandar su mensaje a los medios de comunicación. Viernes 13, Tiffany va a traer una sesión legislativa, entonces eso es lo que estamos mirando, cómo podemos rastrear las cosas. Y luego, el 20 estoy muy emocionada porque mi amiga Carol Bono viene de Latinx y nos va a hablar de cómo hacer los planes para los estudiantes. Entonces, para todas ustedes, personas resilientes, vamos a hablar de trabajar de nuestras fortalezas para hablar de las comunicaciones que podemos hacer de nuestras agencias. Entonces, eso es algo de lo que tenemos y esperemos que estén atentos para eso. Y mientras estoy con el micrófono, quiero agradecer a muchos de ustedes que nos ayudaron a sacar las tarjetas del condado esta semana. Tenemos 68 organizaciones del estado que nos ayudan con esta información y estamos muy agradecidos con todos ustedes. Entonces, gracias por ayudarnos a recibir esta información y llevársela al mundo. Absolutamente. ¿Tenemos algún otro anuncio antes del cierre? Antes de que terminemos la llamada. Muy bien. Entonces, muchas gracias, Vicky, Tiffany y a todos por estar con ustedes. Espero que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego.